Imagina por un momento que eres un turista en Londres, esa metrópolis aparentemente interminable que palpita con una energía vibrante y se ilumina con destellos de luces de ciudad. Mientras caminas por sus calles de piedra milenaria que susurran relatos de antaño, te maravillas ante los modernos rascacielos que se elevan hacia un vasto cielo cerúleo. En tu viaje por esta suntuosa capital, es muy probable que te encuentres paseando cerca de emblemáticos puntos de referencia como el majestuoso Palacio de Buckingham, la imponente Torre de Londres o la iluminada noria del London Eye, imágenes que inmortalizan el espíritu indomable de la ciudad. Sin embargo, al recorrer estas serpenteantes calles, es posible que pisotees propiedades pertenecientes a una familia británica por excelencia, un epítome del Old Money, cuyos miembros han sido los titiriteros invisibles detrás del escenario inmobiliario londinense. Sus vastos dominios han definido la esencia misma de la ciudad. Por ejemplo, esta dinastía encubierta posee la asombrosa cifra del 50% del prestigioso distrito de Mayfair, incluyendo los derechos de propiedad del American Embassy, el lujoso Hotel Beaumont y la Galería Gagosian. Además, su influencia se extiende a lo largo de 300 acres en el opulento barrio de Belgravia, célebre por sus exclusivas residencias. Pero el alcance y el poder de estos nobles ingleses no se limitan solo a sus inmensos terrenos. Llevan casi 1000 años ejerciendo un poder significativo en la sociedad británica. En este recorrido histórico se desvelará la fascinante narrativa de los Grosvenor, una familia cuya influencia en el sector inmobiliario de Londres es tan profunda como su milenaria impronta en la historia de Gran Bretaña. La voluntad de poder de la familia Grosvenor se remonta a sus orígenes, con su feroz antepasado Hugh Lupus, célebre por haber sido el principal cazador de la corte de Guillermo el Conquistador. Gracias a su tenacidad casi lupina, que le permitió proteger Cheshire de las incursiones de los galeses, Hugh Lupus obtuvo las codiciadas tierras en el trascendental año 1066, conocido cariñosamente como Fat Hugh. Su alegre escudo, que lucía un perro sonriente, se convertiría más tarde en la musa inspiradora para el inolvidable gato de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas, obra de Lewis Carroll. El ascenso en la nobleza comenzó con Sir Richard Grosvenor, el primer baronet, quien hizo su entrada en el mundo en una fresca mañana de enero de 1585. Tras formarse en Oxford y ejercer como alto alguacil de Cheshire, Sir Richard aprovechó su creciente poder para ser nombrado caballero por el rey Jacobo I en un radiante día de verano del año 1617, en medio del apacible y verde Valle Real. Cabe destacar que este antepasado de la gran dinastía Grosvenor fue investido de honor en la misma época en la que vivían Shakespeare, y se publicaba la Biblia del rey Jacobo. Un año más tarde, sus elocuentes entradas de diario, redactadas en aquella época, aún se leen en el siglo XXI como valiosas pepitas de sabiduría histórica, consolidando además su imagen como carismático miembro del Parlamento de Cheshire en 1621, lo que le valió el título de baronet. La herencia familiar se vio reforzada por Sir Richard Grosvenor, el segundo baronet, un ferviente realista durante la convulsa Guerra Civil. En 1643, ostentando nuevamente el cargo de alto alguacil de Cheshire, al igual que su padre, expulsó a los partidarios del Parlamento tras la caótica batalla de Edgehill. Más tarde se alzó en armas junto al audaz realista George Booth en el fallido pero temerario levantamiento de 1659. La sucesión trajo consigo al visionario Sir Thomas Grosvenor, el tercer baronet, quien abrió el camino para la consolidación del imperio inmobiliario familiar. Fue él quien ideó la construcción de la imponente residencia que hoy conocemos como Eaton Hall, en Cheshire. Esta vasta propiedad, adornada con jardines meticulosamente cuidados, tierras de cultivo fértiles,
bosques frondosos y amplias áreas verdes, contribuyó de manera decisiva al crecimiento de la ilustre dinastía y al florecimiento de la comunidad local. En 1677, cuando Sir Thomas contrajo matrimonio con la elegante Mary Davis, la dote de ella reforzó significativamente las propiedades en expansión de los Grosvenor. Aquella aparentemente modesta extensión de 500 acres, compuesta por praderas y terrenos pantanosos, se transformó radicalmente en los opulentos distritos de Mayfair y Belgravia. Conforme Londres extendía sus alas hacia el oeste, la familia Grosvenor supo aprovechar el potencial de estas áreas. El primer moderno líder, Hugh Lupus, el primer duque de Westminster, se erigió en una figura titánica de la sociedad victoriana. No solo era un formidable terrateniente y un político astuto, sino también un apasionado aficionado a las carreras de caballos. Su influencia sobre los barrios más adinerados de Londres comenzó a gestarse a mediados del siglo XIX. Mientras muchas familias aristocráticas luchaban por adaptarse al declive de la economía agraria, los Grosvenor, mediante un giro de fortuna, se encontraban en el epicentro de la rápida expansión urbana de Londres. Con una visión estratégica, el duque invirtió su considerable fortuna en el desarrollo de nuevos proyectos. Así, bajo su sabia dirección, la transformación del exclusivo barrio de Belgravia se consolidó y los terrenos pantanosos de Mayfair se convirtieron en residencias de lujo, dando lugar, junto con Pimlico, a algunas de las direcciones más codiciadas de la ciudad. El vínculo con la monarquía británica se fortaleció aún más en 1852, cuando el duque se casó con su prima, Lady Constance Sutherland Leveson Gower, en una ceremonia en la Catedral de San Jaime, a la que asistieron la reina Victoria y el príncipe Alberto. Este acontecimiento cimentó la relación entre los Grosvenor y la realeza, ya que la suegra del duque gozaba de una posición favorecida en la corte real. Gracias a este lazo, en 1874 se produjo un hito fundamental en el ascenso de los Grosvenor hacia la cúspide de la élite británica, ya que la reina Victoria reconoció el papel vital que desempeñaban en la transformación del paisaje urbano londinense, otorgándole a Hugh Grosvenor el prestigioso título de Duque de Westminster. Ya en el siglo XX, las propiedades de la familia siguieron expandiéndose, abarcando nuevas adquisiciones en Escocia y otros territorios. La vasta fortuna y la prominencia de los Grosvenor en la sociedad británica reflejaban no solo su habilidad para preservar su patrimonio, sino también su capacidad para adaptarse y crecer en nuevos escenarios. Así, Gerald Cavendish Grosvenor, el sexto duque de Westminster y hijo de Hugh, impulsó el imperio familiar a niveles sin precedentes. Al ser nombrado presidente del grupo familiar y aparecer en la primera edición de la lista de ricos del Sunday Times en 1989, fue catalogado como la segunda persona más adinerada del Reino Unido, con una fortuna que alcanzó los 3.2 mil millones de libras, equivalente a 8.47 mil millones en la actualidad, cifra solo superada por la mismísima reina Isabel II. La visión de Gerald Grosvenor marcó el comienzo de una era de expansión significativa y diversificación para el grupo, que amplió su portafolio inmobiliario a múltiples sectores y geografías. Entre sus inversiones se incluían desarrollos urbanos de gran vitalidad, como en la capital estadounidense, Washington, D.C., donde la presencia de la familia había contribuido de manera determinante al renacimiento urbano desde 1988. Paralelamente, en el sector alimentario y agroindustrial, un equipo de inversión experimentado gestionaba una cartera de más de 25 compañías, impulsando cambios positivos en el ámbito de la salud humana, la sostenibilidad medioambiental y la viabilidad económica en las zonas rurales. En cuanto a sus extensas propiedades rurales, los Grosvenor administraban una amplia variedad de bienes agrícolas, residenciales y comerciales en las zonas rurales de Cheshire y en el centro de la ciudad de Chester, consolidando así un modelo de expansión que combinaba preservación de la tradición con innovación.
La modernidad del Imperio Grosvenor no se limitó al Reino Unido. En la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, la familia extendió su influencia más allá de la capital británica, expandiéndose a territorios internacionales. Gerald Cavendish Grosvenor fue pionero en encabezar el grupo, gestionando sus negocios a nivel global y haciendo del nombre Grosvenor sinónimo de bienes raíces de primera clase. No obstante, la luminosa historia de la dinastía no ha estado exenta de sombras. Detrás del esplendor y la majestuosidad, han surgido episodios controvertidos que han empañado, aunque momentáneamente, la imagen de la familia. A finales de la década de 2000, Gerald Cavendish Grosvenor, el sexto duque de Westminster, se vio envuelto en un escándalo de naturaleza desinhibida. Durante 2008, los medios se llenaron de historias que lo vinculaban con el notorio club de acompañantes de alto standing conocido como Emperor's Club VIP, que tuvo un impacto negativo al asociar su imagen con conductas poco acordes a su fortuna. Este episodio, en el que se alegaba que el duque adoptaba una postura poco generosa al negociar el coste de la compañía de una escort del club, manchó momentáneamente el prestigio familiar y desató rumores entre la élite británica. Pero ese no fue el único episodio polémico. Algunos años más tarde, los denominados Paradise Papers pusieron de manifiesto conexiones aún más controversiales. Los documentos filtrados revelaron una extensa red de paraísos fiscales utilizada por algunas de las figuras más ricas e influyentes del mundo, y entre ellos se hallaba la familia Grosvenor. Se descubrió que habían canalizado dividendos por millones de libras a través de compañías offshore, una estructura que, remontada a 1999, controlaba aproximadamente la mitad de las acciones de una subsidiaria dedicada a gestionar sus inversiones en Norteamérica y Australia. Este intrincado entramado, destinado a reducir las obligaciones fiscales, generó una fuerte reacción pública y puso sobre la mesa serias cuestiones éticas respecto a sus operaciones financieras. La controversia continuó incluso en tiempos más recientes. En 2019, Hugh Grosvenor, el actual duque de Westminster, enfrentó una feroz reacción pública y duras acusaciones de limpieza social. Todo surgió cuando el grupo inmobiliario Grosvenor anunció planes para demoler Walden House en Belgravia, con el fin de erigir un nuevo y lujoso desarrollo. Esta propuesta amenazaba con desplazar a 40 familias de sus viviendas de alquiler social, algunas de las cuales habían habitado allí durante hasta 40 años. La polémica se encendió rápidamente, acumulando una petición que reunió más de 180,000 firmas en oposición a los desalojos. Finalmente, el Ayuntamiento de Westminster intervino, garantizando a los inquilinos la reubicación en nuevas viviendas sociales en el mismo emplazamiento, lo que evitó de manera inmediata la expulsión. Aunque el grupo Grosvenor negó rotundamente cualquier acusación de limpieza social, argumentando que tal terminología contradice su filosofía empresarial, este episodio evidenció las crecientes inquietudes sobre el impacto que los desarrollos de lujo pueden tener sobre las comunidades trabajadoras de Londres. Ya en el siglo XXI, la familia Grosvenor sigue manteniendo una presencia imponente y decisiva, sustentada en su vasto patrimonio de tierras y propiedades en Londres. La familia controla la mitad de Mayfair, abarcando desde los freeholds del American Embassy, el Hotel Beaumont y la Galería Gagosian, hasta 300 acres en Belgravia. Entre otras propiedades destacadas se encuentran la fábrica de galletas en Bermondsey, St. Mark's en Mayfair y Eaton Square en Belgravia, sin olvidar sus extensas posesiones como la finca Eaton en Cheshire, la finca Abbey Stead en Lancashire y otros terrenos en Escocia y España. En el ámbito internacional, el grupo Grosvenor se ha erigido como una fuerza motriz en el desarrollo urbano y la inversión inmobiliaria en algunas de las ciudades más prestigiosas del mundo. Su pericia abarca desde la gestión de edificios históricos,
hasta el desarrollo de nuevas construcciones, que a menudo incluyen espacios comunitarios, como centros deportivos y centros comerciales. La expansión internacional de la familia se evidencia en sus inversiones en diversas regiones. En Canadá, donde poseen la isla Annecy, una propiedad de 485 hectáreas, ubicada a orillas del río Fraser en Vancouver. En Estados Unidos, donde Grosvenor Americas se enfoca en proyectos de desarrollo e inversión en diversas ciudades. Y en Hong Kong, donde el grupo, a través de una entidad en Bermudas, el fondo de inversión Grosvenor Land Property Fund Limited, ha invertido en el desarrollo de viviendas de lujo. Asimismo, su presencia se extiende por países europeos como Francia, España y Portugal. El actual referente de la familia es Hugh Grosvenor, el séptimo duque de Westminster, cuyo patrimonio neto roza los $12.500 millones. Conocido por su carisma y su actitud discreta, se le describe como aquel que nació con la cuchara de plata más larga, un testimonio de su descomunal riqueza y privilegio. En la clásica manera del old money, él prefiere un estilo de vida discreto, evitando los reflectores de la opinión pública. Su estrecha relación con el príncipe William es tal, que ha sido nombrado padrino de su hijo, el príncipe George, simbolizando así los profundos vínculos que unen a los Grosvenor con la familia real. Esta conexión se extiende aún más, ya que el séptimo duque de Westminster se cuenta entre los 33 padrinos de Su Majestad el Rey Carlos, manteniendo así una relación privilegiada y ancestral con la monarquía. Entre las figuras femeninas de mayor influencia dentro de la familia, destaca Lady Edwina Grosvenor, hermana del séptimo duque. Nacida en un ambiente de excepcional riqueza y privilegio, ella ha optado por dedicar su vida a la filantropía y a la reforma penitenciaria. Como fundadora y presidenta de One Small Thing, una organización que colabora con presos y el personal de prisiones masculinas y femeninas, y como inversora fundadora y embajadora de la cadena de restaurantes The Clink, que prepara a los reclusos para incorporarse al sector de la hostelería, Lady Edwina encarna el compromiso de aprovechar su influencia y recursos para el bien social. Así, a través de siglos de decisiones estratégicas, liderazgo visionario y la convergencia de circunstancias históricas, los Grosvenor han pasado de ser meros caballeros en los albores de la Inglaterra medieval, desde los tiempos de Guillermo el Conquistador, hasta convertirse en la familia Old Money moderna, dueña de las partes más exclusivas de Londres y en un referente mundial del sector inmobiliario. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y el poder de una de las familias más influyentes de Gran Bretaña. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte para seguir descubriendo más fascinantes historias del mundo del lujo y la alta sociedad. Hasta la próxima.